Hola, bienvenidos a esta clase número 2 de realidad ecológica. En la primera clase estuvimos hablando sobre el tema de lo que es la ecología, lo que significa. Que habíamos hablado es una ciencia, ¿no? Parte de la biología, de las ciencias naturales. Hablamos del concepto también de lo que significa este movimiento del ecologismo y también desarrollamos problemas vinculados con problemas ecológicos tanto regionales como internacionales, como en el caso de la deforestación, el cambio climático, contaminación del agua, del aire, y desarrollamos más o menos estas complejidades que nos afecta como sociedad y también al medio ambiente, donde es el lugar donde habitamos y vivimos. En esta clase, me gustaría hablar sobre un recurso muy importante que es sobre el agua. Le voy a dedicar a esta clase hablando sobre este recurso. em, Información importante que está en el módulo que ustedes pueden consultar sobre este recurso que es tan esencial y vital para la vida, que es en este caso el agua, ¿no? Y que se ve también susceptible a ser contaminada, ¿no? Sufrir contaminación por parte de la sociedad y eso, también atrae problemas al medio ambiente y todas sus relaciones, ¿no? Entre los seres vivos eh, y afecta, ¿no? A esa diversidad. Ante todo, el agua es un recurso, es una sustancia, hablando de química, muy importante para la vida, ya que todo ser vivo, la mayor parte, está formado por agua. El agua, es esencial, ya que las células están formadas en sí por el agua y están en ese ambiente acuático, por lo tanto requieren constantemente. Por ejemplo, las plantas no pueden vivir sin este recurso, lo necesitan, ¿no? Para sobrevivir y para realizar su proceso de fotosíntesis. Sin el agua, las plantas no pueden generar su propio alimento. No solamente les hace falta la energía solar, sino que también les hace falta lo que es el agua que le aporta, más la energía solar y otros compuestos, el proceso de fotosíntesis y genera al final su alimento. Es decir, si no está presente este recurso, no se puede alimentar. Es decir, morirían estas plantas, árboles o toda la parte del reino vegetal. Las algas también no realizan el proceso de fotosíntesis, que no forman parte de este reino, pero están presentes y también requieren el agua para poder sobrevivir, tales como algunas bacterias. Em, También, en el caso de los animales, eh, incluido el ser humano, requiere este recurso para poder desarrollar eh, su vida cotidiana en el caso de los otros animales, poder también llevar sus acciones durante el transcurso de su vida. Y es fundamental porque, el agua forma parte, en el caso de los sistemas, hablando de los sistemas del organismo, transporta, por ejemplo, los nutrientes, forma parte del sistema circulatorio donde están los nutrientes, que son transportados a todas las células. Recuerden que todo ser vivo está formado por células. Esas células cumplen una función determinada dependiendo de qué órgano. Por ejemplo, las células de los pulmones son muy diferentes, son muy distintas a las células del estómago, que cumplen otra función. A lo que voy con esto es que cuando estos nutrientes son transportados, es gracias o debido a el agua
que nuestro cuerpo necesita y requiere también no solamente transportar esos nutrientes, sino también las células que forman parte del sistema sanguíneo, ¿no? Por ejemplo, glóbulos blancos, rojos, esas células, bueno, transportan oxígeno también, dióxido de carbono, el oxígeno algo muy importante, el plasma, ¿no? Sanguíneo, es decir, bueno, es fundamental para que eh, cumpla funciones muy importantes dentro del organismo. Si no, no podría funcionar correctamente y moriríamos, ¿no? En pocos días. Por eso quiero remarcar la importancia de este recurso, además de todo lo que tenga que ver con lo ambiental, ¿no? Lo que vamos a ir desarrollando de a poco. Muy importante para la diversidad. Entonces, nos quedamos con esta frase para los seres vivos. Si no existe el agua, eh, no hay vida, ¿no? Recuerden que también en la historia de lo que se estudió, eh, el origen de la vida, ¿no? Que todavía sigue siendo un misterio, se cree que, bueno, se originó los primeros seres vivos dentro del agua, ¿no? Los primeros seres vivos que habitaron el planeta Tierra estuvieron en el agua y después, cuando pasó un determinado tiempo, esos seres vivos salieron de este recurso y colonizaron la Tierra, ¿no? El suelo. Entonces, bueno, se cree en estudios que por diferentes eh, así, reacciones químicas en esa tierra turbulenta en esa época, que no es como la actualidad, ya que las temperaturas eran muy elevadas, había frecuentemente tormentas, erupciones volcánicas. Todo eso posibilitó una reacción química, es decir, procesos complejos para que se formen las primeras células dentro de este recurso del agua en los océanos. Entonces, a partir de ese momento, al originarse las primeras células, se fueron originando los primeros seres vivos, como las bacterias, o del reino protista, como algunos protozoos, las algas, hasta que, bueno, la aparición de los primeros peces o seres vivos más desarrollados o invertebrados, como los pulpos, los caracoles. Y después, bueno, apareció la etapa de que, o sea, es decir, pasó un largo tiempo hasta que los seres vivos como los anfibios, por ejemplo, las ranas, salamandras, los sapos, pudieron colonizar parte de, bueno, el medio terrestre. No salieron del agua y colonizaron la tierra. Es decir, que bueno, es fundamental este recurso para la vida en sí, para su creación, como se piensa hasta ahora, hasta este momento, y también no solamente la parte externa, sino también la interna de cada ser vivo, como estuvimos hablando, ¿no? De todos los sistemas. Bien, eso es fundamental tenerlo en cuenta porque, bueno, a veces uno explica como el agua como algo más superficial, ¿no? Que forma parte, bueno, de lo que conocemos, parece como un recurso muy común que vemos cotidianamente y que estamos en contacto, pero tiene un trasfondo también muy interesante y un origen que muchos, bueno, dejamos de lado y lo importante, o sea, perdemos, o sea, no tenemos noción de la importancia que tiene este recurso. Bien, hago esta introducción, bueno, para que se entienda más o menos, como estuve explicando recién, sobre por qué es la importancia, ¿no? de este recurso, más allá de lo que vamos a hablar ahora. Además de ser muy importante para la vida, también el agua sufre, bueno, constantemente un ciclo. Ese ciclo que varias veces expliqué para que se vaya entendiendo y que también es muy importante. Este ciclo comienza en los océanos o los cuerpos de agua, ¿no? que conocemos. Por ejemplo, bueno, los ríos, las lagunas,
Comienza con la evaporación de lo que es el agua a través de la radiación solar que llega a estos cuerpos. Cuando se evapora, que es un proceso físico, un cambio de estado, esa evaporación lo que hace es llegar a la atmósfera, ¿no? Que es también otro recurso donde se encuentra el aire, forma parte del aire. Ese vapor de agua forma parte del aire y allí comienza una serie de procesos también complejos físicos donde se condensa ese aire, forma las nubes y al formar las nubes, un estado gaseoso, se condensa y en ese caso empieza a formarse lo que es las precipitaciones, ¿no? Las lluvias que bueno, conocemos y que en toda ciudad o continente del mundo ocurre salvo excepciones. Estas lluvias, bueno, llegan, que son muy vitales para toda la diversidad, ya que, bueno, ayuda a hidratar a los seres vivos, a las plantas, como habíamos dicho, tan importante, y cae sobre el suelo, sobre el territorio de cualquier continente, y ahí se puede infiltrar, ¿no? Se infiltra y se crea lo que se conoce como aguas subterráneas. Aparte, bueno, esa agua se puede evaporar, se puede em, así concentrarse en acuíferos o infiltraciones en agua subterránea, y hay parte del agua que queda, por ejemplo, en lagunas, lagos o ríos, y hay partes que vuelven a lo que es el océano. Ahí en el océano, bueno, otra vez cuando vuelve, comienza otra vez el ciclo y ahí se forma, bueno, otra vez por acción del sol, la evaporación que asciende hacia la atmósfera y ahí vuelve a arrancar otra vez el ciclo del agua, muy importante e interesante para saber cómo funciona este recurso. Otra cosa interesante es que, bueno, todo este ciclo y todo lo que es el agua se llama todo lo que es la hidrósfera. La hidrósfera forma parte de lo que son los subsistemas terrestres, que estos subsistemas, además de la hidrósfera, está bueno, la geósfera, que forma parte de lo que es los continentes, todo lo que tenga que ver con la corteza terrestre, con la geología, que es una ciencia que estudia toda la parte de las rocas, del suelo, los diferentes tipos de rocas, minerales, interesante también ciencia, que se ocupa, bueno, toda la geósfera. La atmósfera es otro también subsistema que estudia el aire, todas sus capas, y tenemos también la biosfera. La biosfera está formada por toda la diversidad de seres vivos que existen en la Tierra, todos los ecosistemas, que son lugares donde se encuentran estos seres vivos, y esto, bueno, está la flora, la fauna, ya sea desiertos, selvas, sabanas, bosques templados, tundra, em, todo lo que tenga que ver también con el clima frío, templado, húmedo, cálido, todo incluye la biosfera, toda la diversidad, todas las especies de plantas, de animales, protistas, bacterias, hongos, todo incluye lo que es la diversidad. Eso todo es la biosfera. Bien, eso con respecto, bueno, más o menos una introducción de subsistema, de dónde pertenece el agua, este recurso. Se puede decir también que es un solvente universal, es un gran solvente. En química se habla de soluciones, las soluciones son mezclas homogéneas, significa que tienen solo una fase, puede tener varios componentes. Estas mezclas homogéneas también se lo asocia a solución. Las soluciones tienen un solvente y un soluto. Por ejemplo, si agarramos un vaso con agua y le ponemos sal, y la sal se disuelve, y no la podemos ver a simple vista, decimos que es una solución. En esa solución del vaso de agua, el agua es el solvente y el soluto, que es lo sólido, es la sal.
sí que se disolvió y no se puede distinguir del agua, por eso es una mezcla homogénea. Sí, lo explico de esa manera para que llevarlo a un ejemplo, ¿no? Porque así como que queda que es el solvente universal, pero ¿por qué, no? Y después, bueno, tiene alta tensión superficial, tiene una tensión superficial, ¿no? Una superficie que, por ejemplo, bueno, cosas pesadas se hunden, no pueden flotar en el agua. Por ejemplo, hay insectos que, bueno, se paran en el agua y se posan y pueden, bueno, estar sostenidos por esa tensión superficial. No se hunden porque son como menos densos que el agua. ¿No? La densidad del agua es 1,1 gramo por centímetros cúbicos y el insecto pesará un poquito menos, ¿no? 0, y algo, entonces por eso flota o está en esa tensión superficial. Y bueno, ya como estuvimos hablando antes, ¿cómo se distribuye el agua? Bueno, el agua se distribuye el 97%, es agua salada. Incluye, bueno, los océanos, los mares, y el 3% es agua dulce, ¿no? Hielo, glaciares, ríos de agua dulce, agua subterránea, superficial. Es decir, hay menor cantidad de agua dulce, parece que hay un montón. El agua es un recurso que, bueno, si bien parece como inagotable o que se puede renovar, también tiene sus limitaciones, es discutible. Em, es decir, si no la cuidamos, se puede agotar, puede convertirse en no renovable. Por eso la importancia de cuidar este recurso, de tener conciencia, ¿no? Y algo bueno que nos compete hablar también en esta materia es sobre la contaminación del agua. Es un recurso muy susceptible a sufrir alguna contaminación. El agua, bueno, se considera contaminada cuando sus características naturales se ven alteradas de tal modo que hace total o parcial inadecuado su uso, ¿no? ¿Cuáles son los principales contaminantes? Se produce o proviene de la parte agrícola. No toda la agricultura también genera contaminación, porque, como vimos en otras materias, y en esta algo también tocamos el tema, es que ciertos fertilizantes, pesticidas, contaminan el suelo, pero cuando el agua toca ese suelo, se ve también contaminado, ¿no? Y arrastra todos esos contaminantes a otros lugares, puede ser a un cuerpo de agua cercano, o se forman charcos, los seres vivos se hidratan de esa agua y bueno, ahí también hay un problema y se origina la contaminación. Proviene de aguas domésticas, generalmente en poco porcentaje, pero también genera contaminación. Y también industriales. Las industrias generan mucha contaminación, es importante también un cuidado de las empresas, industrias que utilicen un protocolo para poder mitigar estos problemas de contaminación. ¿Sí? También que hayan controles. Eh, y bueno, también emisiones industriales en polvo, derrames de petróleo, otros ejemplos, fumigaciones aéreas pueden contaminar, fertilizantes como estuvimos hablando, desagüe de aguas servidas domiciliarias. Tenemos también, bueno, ejemplos de acá, de nuestra región, de Buenos Aires, de cuerpos de agua muy también contaminados, como el río Reconquista, el riachuelo, ¿no? El río de la Plata, más en las zonas costeras. Todos estos cuerpos de agua, bueno, están contaminados y es muy importante también tratar de buscar una solución, ¿sí? Entonces, este tema de contaminación del agua, bueno, requiere reflexión, conciencia y estar también información, para que, bueno, cada uno en la sociedad pueda también cuidar este recurso, muy valioso, como estuvimos hablando en la clase, de su importancia, no solamente para el ecosistema, el medio ambiente en general, sino para cada individuo, para cada ser vivo, persona. Como, bueno, aclaramos al principio,
y la gravedad de su contaminación, ¿no? Lo que hablamos recién. Tratar que haya controles, que cada uno, bueno, también pueda, bueno, aportar lo más mínimo posible, pero que se pueda hacer, bueno, por ejemplo, el cuidado del agua en los domicilios, en las casas, no usarla demasiado, no, no abusar tampoco de tirar residuos, ¿no? En su casa, como que estaba hablando sobre estos principales contaminantes de relación doméstica. Es decir, bueno, tratar de cuidar, ¿no? Cuidar este recurso. Y bueno, dejo como ese mensaje en esta clase para, bueno, ya finalizar. Cualquier duda nos comunicamos y me avisa.